la portada de nuestro periódico Panorama, hoy jueves 11 de junio del 2026. ¿La tenemos, Vidal? Ahí está. Está destruido ese. Miren, ahí está. El Código Laboral será aprobado en menos de 42 días, según Ricardo de los Santos. Dice él, nunca les he fallado. Otra gutabada. No. El senador que dice... No, él dijo yo digo lo del cuando sonido. A un día de que la Cámara de Diputados envíe el proyecto de reforma al Código Laboral a una comisión especial para continuar con su estudio, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aseguró que la nueva normativa será aprobada antes de que concluya la actual legislatura. Que es el próximo 26 de julio. Por eso el tema de los 42 días. Sí, él dice que nunca le ha fallado. ¿Es verdad? ¿Él no ha fallado? ¿O ha fallado, Gustavo? No, yo creo que dentro de todo. Gustavo. Él es un disculpe, gran, pues. Él no ha fallado. un buen representante de su provincia, Sánchez Él ha Ramírez. aprobado todos los préstamos. Él es un como muchos más. legislador leal a su partido Ok, bien. y a la línea del gobierno, como debe ser. Entonces, si el gobierno necesita la aprobación de préstamos para desarrollar el país, hay que hacerlo. Y para enfrentar Y para deudas que ha enfrentar encontrado y deudas situaciones que ha encontrado y que ha heredado, Para como todos enfrentar- los gobiernos que han tomado Estoy préstamos. totalmente de acuerdo. Ni uno más, para enfrentar ni el uno cambio menos. climático que va a 1400. Pues, sin embargo, se supone que todos esos Omniel. préstamos van de la mano de una supervisión por los organismos que emiten esos empréstitos. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Ricardo de los Santos? Que él nunca le ha fallado. Pero aquí, ¿A su gente? A su gente no Mira, le ha fallado. yo Tiene- escuché... eso, tu palabra es su palabra. No, mira, yo escuché en alguna ocasión a un profesor que yo tuve en la universidad que decía que todo es según el universo simbólico de la persona. Su cosmovisión. El hombre En mi sin universo circunstancias, simbólico, yo soy Leonardo DiCaprio. Pero la realidad es esta, Y lo que tú estás viendo de frente. Entonces, aquí los políticos tienen un problema serio, que han olvidado que ya nosotros vivimos en la época del 2.0. Todo lo que uno dice y todo lo que uno hace queda registrado. Es fácil usted saber si el camionero es coherente o no. ¿Quién? El camionero. El presidente de la Cámara de Senado. Pero él no es camionero, el que dirige el Senado. Sí. Ah, bueno, pues no he Pero dicho camionero nada. es el que maneja un camión. Líder del sindicato. Sí, Bueno, pero eso es lo que él líder hacía del hasta hace sindicato. poco, De manejaba hecho, un camión. aquí en un momento creo que lo cuestionamos cuando él se reunió con el sindicato a propósito de la crisis y el tema del transporte. Y él no renuncia a eso porque tú sabes que eso es lo que lo mantiene en el Senado. Si él no fuese el presidente del Senado, él no fuese si él no fuese el presidente Del de Fenatrado, sindicato. no fuera el presidente del Senado. ¿Tú quieres decir que él llegó ahí con chantaje? No necesariamente, sino que Luis pactó con todos los sectores, dijo este tigre me va a mantener a los camioneros tranquilos, él dándole labia y metiéndole cuento y lo puso ahí a dirigir Él el fue Senado. por muchos años, tal vez por siempre, el segundo De Blas. de Hasta Blas- que Blas cayó preso y él de- lo traicionó. De Blas Peralta. ¿Cómo así? Y Sí. entonces- Al otro día ya él no conocía a Blas. ¿Cómo va a ser, por Dios? Entonces el presidente del Senado, sí, realmente hay una alianza social, una alianza que hizo el PRM con muchos sectores. Y él... Lo que habría que preguntarle a los camioneros si hicieron la alianza con ellos o hicieron la alianza con él. Bueno, pero tú no has visto como protesta. Yo te estoy haciendo una pregunta. Yo sé Bueno, lo que te estoy preguntando. ya él lo dijo, en 42 días, Lo bueno que es señores. un hombre noble, salido de los descamisados. Y es de eso que estamos hablando. Sí, su origen. Entonces, tú quieras apotrofarlo porque es un camionero. Ponle una aplaude, musiquita triste mientras él aplaude dice eso, por al favor. hombre de éxito. Yo lo que creo que el Senado se ha cualquierizado con ese señor dirigiendo. Yo creo que no. Mira, a propósito, hoy salió una Primero campaña- cayó la una desgracia. campaña del senador Yo amigo creo que tuyo. siempre ha estado con Primero cayó la desgracia de Eduardo Estrella, El hombre que ha sido wow. Y después entonces ponen al camionero que en relación a Eduardo Estrella, que era malísimo, es una mejoría. ¿Y por qué era malo, don Eduardo? ¿Por qué? Pregúntale a los senadores por qué le decían el puente roto a él. Ay, santo. Que él era tacaño, ¿verdad? No, tacaño soy yo, él era miserable. Porque él sigue haciendo pero eso. miserable no, tal vez era austero con los recursos públicos. Por eso el Ministerio de Obra Pública está detenido en su gestión. Mira, Ahora ya él no se llama Como Eduardo quiere Estrella, más, entonces. sino Eduardo Hoyos. Porque tampoco así. Miren, vamos a cambiar de información. Ustedes saben que para el día de hoy y a nuestro público, ustedes sí lo saben, pero tal vez nuestro público no lo sabe, pues hoy a las 4 de la tarde, Simón, el gobierno va a dar una rueda de prensa
¿Dónde será la actividad? ¿En Hacienda? En Hacienda. Ministerio de Hacienda. Ministerio de Hacienda. Ok, bueno, y se hablará donde el gobierno busca recaudar de 50.000 millones, 40.000 a 50.000 millones con unos ajustes fiscales. Pues en el día de hoy se va a presentar una serie de medidas fiscales y tributarias que buscan enfrentar la crisis provocada por las tensiones internacionales, una realidad que no podemos negar. Ustedes saben cómo está la situación. Lo tengo ahí. ¿Quién se puso un bisoñé? Ese señor es de los comerciantes. Señor Jesús, señor. Y ahora, ¿cómo yo presento ese video? Mira, pero No, preséntalo. No, espérense, déjenme. Ay, es verdad, yo creo que sé cuál es ya. Él vino aquí. Señores. Miren, déjenme seguir con la información. Ustedes Miren, no según el respetan a nadie. ministro de Señores. Hacienda y Economía, Magín Díaz, Sigue con la- esto se busca un balance entre la inflación, lo fiscal y el crecimiento que sean social y políticamente viable. Entre las principales medidas se encuentra la eliminación de los anticipos del impuesto sobre la renta para las microempresas. Eso es un pedido del pueblo. Hace años, coño, Ya por no fin. ya no me van a Hace mandar muchos correo años. mensual, 3 veces al año. Cambio de esquema para las pequeñas empresas, las cuales deberán realizar el pago como persona física, con Prepárense. solo 3 desembolsos al año en lugar de 12. Prepárense para cuando llame la gente de Omar ahorita, que hay una buena noticia para Omar ahí. Igual Digo, que- no solo para Omar, para la gente también. Omar lo pedía como hasta los 52.000 y aquí lo pusieron hasta los Hasta los 39.000 y algo, 39.900. sí. Y- Asimismo, se implementará la reducción de los recargos moratorios y se actualiza la referencia a los intereses indemnizatorios. Se formalizan los acuerdos de pago en el Código Tributario y se aplican descuentos por pronto pago. La entidad, tú lo tienes ahí, Vidal, lo segundo que yo mandé. Es eso, por favor, para que lo pongas de panorama. La entidad resaltó que la captación de ingresos de este proyecto está limitada a no tocar el ITEVIS, ni la tasa ni la base, ¿ok? No tocar la mayoría de los impuestos selectivos de combustible, vehículos, alcoholes, cigarrillos, seguros, telecomunicaciones. No tocar las tasas del IPI ni el mínimo exento. El aumento de la tasa de ISR no tocaría a las MIPYMES. No se tocan las tasas de los impuestos a intereses ni dividendos. No se consideran los impuestos a las plataformas digitales. Señores, Sigue. se eliminan y se reducen algunos impuestos. Miren, Está mal esto eso. sale reseñado en Panorama. ¿No lo tiene ahí? No, porque eso no... ¿Quién ha dicho algo? No. Pero no hablaba. Debajo Dijo de es la popular. noticia, debajo de la... Esa misma. Es Ajá. impopular. Ah, ok. Entonces, mira, vamos con lo otro. Lo que tú pusiste fue la tercera, pero no importa. Entonces, vamos a debatir esto porque es a partir de las 4 de la tarde. Simón y Nadia, les pregunto. A mí me llegó algo que supuestamente es lo oficial del gobierno y me sorprendió porque fue a las 11 de la mañana. Y yo dije, pero esto lo que va a presentar el gobierno a las 4, pero todo, la presentación completa de Magín. Está Sí. rodando Pues- desde ayer. No, Ok. desde Quería ayer. saber Pero hay si- gente que también está desinformando en las redes. Está Exacto. hablando de que Están- van a duplicar un Están impuesto enviando que no es así. Hasta la anterior fallida la están También. enviando. Hay Sí, mucha tú gente sabes- desinformando, tal Hay vez que no con la esperar. intención, sino porque creen que lo que le han pasado a la fuente Es la oficial y no es Tú oficial. sabes que hay gente que aprovecha situaciones para hacerse escuchar, malintencionadamente, desinforman y demás. Pero sobre la base de todas las medidas establecidas en este plan anticrisis que va a presentar el gobierno en la tarde de hoy, parte de ello es mucho de lo que tú has mencionado. Esto busca identificar y recaudar entre unos 40.000, 50.000 millones de pesos por parte del Estado a propósito de la crisis, del periplo que ha hecho el gobierno en los diferentes sectores, el estudio y las reuniones y demás para tratar de crear un plan que afecte lo menos posible a la población, sobre todo a la micro y mediana empresa, dinamizar la economía y crear un estado de estabilidad dentro de la crisis que se está viviendo de cara al conflicto internacional que afecta a la República Dominicana y a todos los países. En ese sentido, el ministro
Magín Díaz decía que República Dominicana ha demostrado que puede crecer, porque a pesar de lo proyectado y que no logramos alcanzar ese objetivo, ha sido uno de los países que más ha crecido en la región dentro de lo negativo que hemos visto con este efecto económico. Lo que hay es que entonces ahora procurar cuidar y mantener eso, aplicando este plan anticrisis y que sea de manera efectiva y que se cumpla y se lleve a cabo y que todos los sectores pues se comprometan a esto. Ciertamente han sido medidas muy maldita acertadas. sea, otro apagón. ¿Ese quién fue? Marrancini. Se fue la luz. Pero estamos en el aire. Estamos en el aire. Claro, Sí. claro. Estamos en la radio. Ok, la y Se fue la luz, señores, eso desde es lo mi que pasa. punto de vista, estas han sido medidas muy acertadas de cara a lo que estamos viviendo. Aclarar que estas son medidas de un plan anticrisis para enfrentar la situación económica. Hasta el 31 de no diciembre, una ¿es verdad? reforma fiscal. Ok. Algunas de estas entrarán en No, vigencia no. a partir del 2027. Ok. Porque esto se va a presentar perdón, al Congreso. La amnistía. es hasta el 31 de diciembre. La no amnistía el- no el fiscal. plan. Ya. Y esto no es una reforma fiscal, son medidas. La reforma fiscal, en el momento que no encontró el consenso que se supone debía tener para ser sometida, fue retirada del Congreso. En este sentido, estas son medidas que se han estado reclamando. Mira, No, por Dios. mira, Por Dios del Vilanfranco. tú me sabes va a matar que el corazón. gobierno ha venido haciendo un esfuerzo en subsidiar los combustibles, y el presupuesto que tenía en ese sentido ya se agotó y ha tenido que ir redireccionando partidas de otras instituciones para poder seguir cumpliendo y que los combustibles no estén a precios de por lo menos más de 400 pesos Se el habla de galón. fijarlos Sí, durante se hab- 3 meses, se habla- la siempre y propuesta es- cuando no exceda de $95 el barril en el mercado internacional. Luego de mañana se hará un ajuste y ya a partir de sobre eso. Con los bombazos que dieron, yo Se creo. hará un ajuste, creo que entre 5 y 6 mañana, pesos. sí, y a partir de ahí, si supera los $95, si no supera, perdón, va a ser Todo esto se va a subsidiado anunciar a las 4 de la tarde. a las Ustedes 4. porque poseen información. a las 4 de la tarde. Extra, Sí, yo ¿verdad? tengo las informaciones desde ayer, Pues son al mediodía más o Son menos, pero comunicadores informados. lo que pasa es que Como había todos que guardar aquí. la información, pero ya ha rodado bastante, algunas. Sí, pero decir cosas extraoficialmente, reales es exacto. lo importante. Ajá. Y Ok. como te decía, el gobierno ha tomado algunas medidas. Creo que más del 90% de las medidas que ha tomado son positivas. Muchos son desmonte de impuestos que la población hace muchos años y décadas ha venido pidiendo que se desmonte el anticipo, y otras medidas que no se impactara el ITEVIS, que ha aumentado de cerca de 10 puntos en las últimas décadas. Se ha dejado intacto. Entonces el gobierno ha aprovechado ahora también para que recompensar esos recursos que no va a recibir por esta vía, que va a favorecer a los más necesitados y a la clase media, que siempre son las más afectadas. Lo va a buscar por otras vías, como son los grandes contribuyentes, que son los que facturan al año por lo menos 1.000 millones de pesos. Ellos se le van a aumentar un 3% al impuesto sobre la renta. De ahí va a salir una parte de los recursos que el gobierno estipula, y otros vías también que van a ser anunciados a partir de las 4 de la tarde, que no lo diré porque ya eso se hablará Omniel. más tarde. Mira, pienso de manera franca que el gobierno ha dado un paso importante, y ha dado un paso importante porque la crítica que se le hizo al gobierno cuando fue a visitar a los líderes de oposición y también a los líderes del sector empresarial era que fueron sin un plan, sin un borrador. Ahora el gobierno ha presentado un plan, y ha presentado un plan que debo decir que en sentido claro busca proteger a los sectores más vulnerables. Solo el hecho de decir que se afecta a los que tienen mucho más dinero y a los que tienen empresas medianas y pequeñas, se le está dando un velo protector en términos impositivos, ya el pueblo va ganando. El gobierno necesita esos 40, 50 mil millones de pesos, no el gobierno. Todos necesitamos para que el país siga caminando esos 40, 50 mil millones de pesos. Y esto es más que la cháchara política de un grupo de disparatosos que no entienden la diferencia de su mano derecha e izquierda. Aquí estamos hablando de que si se decidiese, por ejemplo, quitar
el impuesto o la protección a los impuestos sobre el tema del combustible y nos transfirieran crudo el precio del combustible, aquí no lo pagáramos. Estamos hablando de que pasaría automáticamente a más de 500 pesos. Ya tú te imaginas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El gobierno, en una actitud, y claro que tiene sentido político también, porque no somos tontos ni pendejos, está cuidándose de que se cree una crisis social producto de la subida de los combustibles internacionales. O sea, el gobierno, cada vez que pasa una semana con la volatilidad que hay, que sube, que baja, que sube, el gobierno necesita tener dinero fresco para continuar invirtiéndolo en la amortización de esos precios. Ahora, ¿qué yo pienso? Aquí hay un problema serio que el gobierno tiene que demostrarnos con su actuación ahora. Y tiene que ver con la calidad del gasto. Porque todos estamos de acuerdo. Yo he dicho aquí 1000 veces que el gobierno se acobardó cuando debió meter la reforma hace mucho. Cogió presión. Cogió presión de tigres que lo que estaban hablando era disparate, que no sabían la diferencia en su mano derecha ni su izquierda. Aquí estamos hablando de un tema de país serio. Serio. Porque o seguimos cogiendo dinero prestado al por mayor y al detalle, o hacemos una reforma para que los impuestos puedan cubrir las necesidades. Ahora, la responsabilidad del gobierno ahora y siempre tiene que ser, a partir de ahora, porque no lo ha hecho, tiene que ser empezar a realizar el gasto con conciencia. Esa chercha que hay con las pensiones, eso tiene que pararse. Esa chercha que hay con la nominilla, eso hay que pararlo. Esa chercha con el bono habichuela con dulce, el bono madre, padre, tío, hermano, eso hay que pararlo. ¿Por qué? Porque no hay forma de tú decirme, vamos a sacrificarnos, y en este caso, qué bueno que están sacrificando a los más ricos, porque siempre es la clase media a la que le meten más fuego. Los pobres van más suaves y los ricos también. La clase media es que ha recibido la mayor presión impositiva. Entonces, por fin, agarraron a los ricos, le pusieron ahora. Esos mismos sectores van a decir, está bien, tú me estás colocando un impuesto de tanto. Déjame ver la calidad de tu gasto. Por ejemplo, yo no creo que porque un funcionario viaje en primera clase se gasta más dinero. Eso es algo irrelevante, eso es tontería. Ahora, yo quiero ver en lo que se gasta en las instituciones. Por ejemplo, van a comprar 2,000 celulares. Yo quiero que el funcionario y que los que hacen las licitaciones busquen cuál es el celular más económico, pero con más calidad para el Estado. Sí, claro. ¿Cuál es la mejor oferta? El más óptimo. Porque resulta que cada vez que destapamos aquí en este caso el libro Nacho, una licitación, casi siempre las licitaciones resultan ser más caras de lo que se consiguen en el mercado. Coño, pero si tú vas a comprar más, tú deberías tener un mejor precio. Pero el responsable de eso es el Estado, que es el que compra. Ah, no, mira, Anabel me está vendiendo en 20 pesos y Javier en 10 el mismo producto. No, yo se lo compro a Javier, claro, aunque Anabel sea compañerita mía. Entonces, ahora el gobierno tiene que enviarnos la señal de que sí, ok, vamos a apoyarte, dale para adelante, la reforma, hacen falta los cuartos. ¿Y qué tú vas a hacer después con el dinero? Porque eso es lo que queremos saber. ¿Cómo lo vas a administrar, a invertir, a cuidar? Yo creo que... Gustavo. Sí. Mira, era justo y necesario que el gobierno enfrentara con medidas inteligentes que benefician a la mayoría esta situación de una crisis global que cada día se crecienta más. Es oportuno el anuncio porque, por ejemplo, había una pausa en la guerra en el Medio Oriente y anoche o ahorita, porque Trump ya dijo que volvieron a el festival de bombardeos, esa crisis va a escalar. Ellos duran 10 minutos bien y media hora mal. Exactamente, él pero dijo que eso va a tomar el control de Irán. Eso no es tan fácil, es un tema que se ha prolongado y se va a prolongar. Muchos analistas él va a atacar a Irán. Atacaron a Irán ya. Dijo que con gran dureza esta noche que asumirá el control total del petróleo y del gas. Sí, pero otra información dice que ellos podrían firmar un acuerdo antes del fin de semana. Entonces ha sido inestable todo desde que esto inició, que sí, que sí no. Y es lo que ha generado eso es lo que afecta la gran inestabilidad económica de los países. Tú verificas los precios y es una locura, un sub y baja. Entonces, anoche comenzó la fiesta de bombardeos.
Trump anuncia que va a seguir esta noche, ya allá en el Medio Oriente casi de noche, lo que indica que deben estar preparándose para eso. Ya Irán atacó a otras bases militares norteamericanas en el Medio Oriente, volvemos a lo mismo de marzo. Entonces, las medidas que ha tomado el gobierno, por ejemplo, de aumentarle del 1, esto no nos conviene mucho, pero hay que hacerlo. Pero sí, esa parte, si usted quiere, Gustavo, sería bueno esperar que ellos hagan el anuncio claro, oficial para entonces... El que tú dices, aumentarle... Del 1. el tema de los cheques y las... Sí, y las transferencias. Supuestamente todo, lo que pasa es que como uno dice lo positivo, también tiene que decir lo que, o sea, de dónde se va a sacar esos cuartos, cómo Sí, que claro. se va a hacer. Pero yo sí entiendo que a las 4 de la tarde que debemos esperar la rueda de Sí, prensa faltan para minutos. estar completamente seguros Porque ahí- de lo que va a decir el ministro. Porque Ya ahí, será- a propósito de lo que hablaba Opniel, habrá una explicación más detallada y precisamente de dónde ellos van a identificar con toda esta reestructuración esos 40.000, 50.000 millones que Mira, son necesita como el 4 Estado. puntos. Y también el tema del gasto, porque evidentemente eso es una parte fundamental. Delvis. Bueno, miren, señores, fueron tantas las veces que nosotros hacíamos la comparación y le decíamos al gobierno que tenían que reducir el gasto. Y cada vez que lo mencionábamos decíamos, señores, tenemos que mirarnos en el espejo de Venezuela y de otros países. ¿Hasta qué punto puede el gobierno dominicano resistir el estar creando todos los días, que si el bono peluca, que si el bono madre, que si el bono libro, que si todo lo que uno se puede imaginar, que si en diciembre, que si vamos a dar 3.000 millones de tal cosa, que si lo otro? Entonces, ahí está la realidad. Hay cosas importantes ahí, como ya la que ustedes han mencionado, que es la eliminación del anticipo, algo que veníamos diciendo desde hace mucho tiempo, algo que puede... No sí, es total. no es total, Es pero 3 por lo veces menos al a las año. empresas, A la a pequeña las y pequeñas y mediana medianas empresas van a tener que pagarlo 3 veces al año. O sea, Gloria a Dios. como quiera, es algo La importante. persona señores. física tiene que pagarlo. Pero también hay ahí creo que se hizo una reestructuración en esa parte hasta los 400.000. Pero mira, lo importante- Ahí, mira, fueron medidas, perdón, Delvis, por lo que dijo, haciendo un aclarando por lo que dijo Anabel. Se focalizaron mucho en los de ingresos medios, medio y menos ingresos, para tratar de proteger en esa parte, en el aspecto impositivo, y liberarnos un poco de la carga y generar entonces una mayor Mira, presión tributaria a los que más producen. En el caso de la indexación, me hubiese gustado que fuera un poquito más alto Más el elevado el monto por sí, ciento. del salario, exactamente. Al que tiene que ser. Pero por lo menos Por se porcentaje. está avanzando en algo. Vamos a esperar a partir de las Un 4 de la tarde que 15%. tengamos ya la Entre 15 y información 25. correcta, que no la que hemos visto hasta el momento ha sido la que se ha filtrado. Por ejemplo, Orniel y yo antes de ayer alguien no hablaba de ese tema y de alguno de esas cosas. Sin embargo, quisimos esperar y queremos esperar a que a partir de las 4 de la tarde que se dé toda la información correcta, uno poder ya analizarla un poco más despacio, pero esas a las que hemos hecho mención, entiendo que son correctas. Y como dije, o sea, el gobierno también debe demostrarle a la gente, al pueblo, que va a reducir su gasto. Mira, O eficientizarlo más. yo, más que esperar las 4 de la tarde, que es un simple anuncio, yo creo que un tema como este hay que verlo con mucha prudencia. Yo esperaría a que lo que tiene que ser por una modificación de ley sea depositado en el Congreso para conocer en realidad cuál es el contenido de esto. Sí, Porque correcto. hemos visto muchas las ocasiones en las que se anuncia una cosa En el camino y llegar. se dice otra. Inclusive en mucho tiempo aquí eso era famoso. Entonces, yo esperaría eso. Y lo que sea por una reglamentación de la Dirección General de Impuestos Internos o el Ministerio de Hacienda, que sea emitida la reglamentación. Hay algo que yo creo que es una total quimera, el tema, algo totalmente fantasioso, el tema de que los impuestos van a tener una alza para una clase que es la que más tiene, cuando todos sabemos que eso lo que hace es que simplemente se le traduce al ciudadano. ¿Por qué? Porque esa gente
la que se nos menciona, que son los que más tienen, son la alta clase productiva, que son los dueños de supermercados, los dueños de constructoras, los dueños de los grandes negocios, de electrodomésticos y demás, que simplemente lo que hacen es transferir ese 1, 3, el porcentaje que sea, se le transfiere al consumidor. Al fin y al cabo, aunque no haya, si no la hay, porque todavía no lo sabemos, repito, digo, si no hay un porcentaje de más de impuestos a la clase media de forma directa, de cierta forma vamos a tener un impacto todos, porque repito, ese impuesto que se le coloca a los que más tienen, que son los grandes productores y las grandes casas comerciales, se nos traduce a los consumidores, pero la prudencia manda a que esperemos cuando se presente este proyecto. Bien. Mira, pero yo entiendo que el gobierno, todos pedimos que se haga una reforma fiscal, entonces no podemos pensar de que entonces si los de arriba van a aumentar abajo no vamos a hacer nada, o ha pasado en otras ocasiones. Vamos a esperar, señores. Y siempre se ha pedido precisamente eso en cuanto al tema de la recaudación. Mira, mayor presión a los que tienen más. Con ese tema como con otro yo trato de ser prudente. Mi tema particular es la siguiente sobre eso. Evidentemente que el país necesita una reforma fiscal. Si tú quieres, ¿Qué ha pasado? Los 6 puntos más que importantes. No se ha socializado. No se ha socializado en su momento, no se ha llevado como debe de ser, y por igual entiendo que debe de ser reformulado primero el gasto del gobierno, y a eso todavía el gobierno no le ha hecho caso. Pero nosotros, sobre la base de lo que hemos comentado aquí e informaciones que tenemos, que son de entero crédito, lo prudente es esperar, ciertamente, que ellos hagan el anuncio de manera oficial, que expliquen cómo será la implementación, la aplicación de esto, y eso evidentemente será depositado ante el Congreso para su conocimiento y eventual aprobación. Ahora bien, el gobierno... Pero tampoco, solo una corrección para mi querido hermano Javier, el gobierno tampoco, entiendo yo, tiene tiempo de reformar su gasto en este momento. No, claro. Porque no estamos hablando de una reforma fiscal, para que no nos confundamos. Estamos hablando de una reforma, ustedes saben, para buscar dinero para pagar los cuartos de la crisis. O sea, ya de cuando hablen de una reforma estructural profunda, ahí sí. Difiero de ti, yo entiendo que el gobierno no tiene tiempo, porque el país no puede quebrar esperando eso. Pero yo creo lo siguiente. ¿Por qué tú difieres de ti? Porque entiendo que el gobierno puede muy bien eliminar los próximos bonos que vienen. Es que eso es muy subjetivo, porque si tú me estás hablando de mil millones, y tú necesitas 50,000, yo creo que... El tema es que cuando tú sumas 4 bonos que tú tienes al año de 1.500 millones de pesos, ¿cuánto te hace? Eso es otra cosa. Pero tú me estás hablando del próximo. Ya si por ejemplo, ahí hay unos amigos en el chat hablando de un programa que se llama Motoven, creo que es un bono que le van a dar a los motoristas. No, eso es una sugerencia, creo. O una sugerencia. Vamos a decir, imagínense que ese bono, se vaya a dar o esté en planificación de darse. Yo no estoy en desacuerdo de que ya que tú construiste un plan presupuestario para eso y que tú te eches para atrás. Ahora, de ahí en adelante, ya después que tú presentaste ante el Congreso tu reforma y toda tu vaina, tú no puedes comenzar de gracioso de que 5,000 millones para el bono de Navidad. No, porque ya tú buscaste 50,000 para lo que pero si es para ahorrar. Mira, tú tienes una crisis, tú tienes que hacer ajustes. Yo creo que hay sectores vulnerables que no solamente, perdón Simón, no solamente ha pasado en este gobierno. Obvio, el enfoque que tú le puedas dar desde el criterio o el concepto que tú tengas de administración y las políticas económicas que implemente el gobierno de turno que le corresponda, eso está sujeto a discutir. Yo no estoy de acuerdo, con un bono para los motoristas. Que no, yo tampoco. Yo he dicho aquí 1000 veces, un motorista, señor, un motoconcho. Tengo unos videos, por favor, que quiero ver. Pero oye, un motoconcho. Tú que tienes la palabra. Pero un motoconcho son 45 mil. Pero reitera el criterio, por favor, de que el tema de los bonos, siempre hemos estado de acuerdo con que se le dé a quienes estén dentro de la pobreza. Mira, yo quiero aclarar de que se está diciendo de que el gobierno no ha hecho ningún esfuerzo, que primero tiene que reducir el gasto. Creo que el gobierno ha hecho esfuerzo. Usted podrá decir que no es necesario, o es menos, o más, pero el gobierno ha eliminado instituciones. El gobierno ha subsidiado los combustibles, el gobierno ha dado subsidios a los fertilizantes, ha bajado también un poco el gasto en la publicidad. El presupuesto era uno y ahora mismo es otro. Yo no tengo la cifra exacta. También en la cuestión de los gastos de los viajes también se ha reducido y ha hecho algunos que no sea tal vez suficiente aún. Ya es otra cosa. Vamos, Javier y Gustavo. Eso no es así.
el gobierno no ha aplicado medidas para reducir el gasto, por lo siguiente. La unificación de las instituciones, lo puedo traer en otro programa porque no tengo el número exacto ahora mismo, pero lo que se han hecho es unificarse, inclusive hay algunas que han aumentado el gasto. O sea, la unificación de las instituciones públicas no ha reducido el gasto público. Eso no ha sido así. Eso se ha vendido como que eso reduce el gasto. Te escuché, mi rey. Vamos, eso se vendió como que iba a ser una medida así, pero ahora en los números, en la suma y la resta del gasto de esas instituciones, no ha implicado una reducción al gasto. Puedo traer en otra ocasión esos números. Y si tú lo tienes, tráelo por igual. Entonces, en otros casos, el tema de los fertilizantes es una medida correcta porque hubo una subvención a algo que impacta en el gasto del productor dominicano, y evidentemente que eso entonces se va a traducir en una reducción del costo de los productos que se siembran en nuestro campo. Gustavo, eso es positivo. Mira, ahora, como medida de dejar de gastar aquí, allí, son desconocidas del gobierno. Tú solamente tienes que buscar el portal de cosas para que el mes respondió y todo quedó ahí. Tú puedes buscar en la página de compra y contrataciones, por ejemplo, el presupuesto de publicidad. Y tú vas a encontrar en la página ahí el DIECON cuánto había colocado esta fecha y cuánto ha colocado hasta ahora. Y tú vas a ver que hay una diferencia ahí de por lo menos 3,000 millones de pesos. Yo no voy a responder porque no es un debate. Vamos, Gustavo. Y cerramos ahí que tengo unos videos. Gabriel hizo alusión a algo que se llama Motoven. De las cosas, de los grandes fallos de algunas instituciones. Es una aberración si lo hacen. ¿En qué consiste Motoven, Gustavo? No, yo no puedo explicarlo, debería explicarlo. Tengo información porque paradójicamente se llama programa Motoven. ¿Y qué es lo que da? ¿Quién da eso? Programa, aguántate, motoristas beneficiarios, lo que significa Motoven, y el plan es el proceso de formalización, humanización, organización territorial y transformación digital del sector mototaxi dominicano. Sí, pero yo creo que le van a dar algún aporte a los motoristas, la pregunta. No, el proceso de humanización, de adesentamiento de los motoconchos que están organizados, lo que estén, entonces, creo que el plan es incorporar hasta 80,000 motoconchistas, mototaxis. Pero ¿qué es lo que la pregunta del momento es para qué, si le van a entregar un bono, que fue lo que se hizo mención, o no? Yo no conocía el tema hasta recientemente. No conozco profundamente. Por lo del bono se está implementando. Vamos. Por lo del bono es. No, se está implementando. Ahora, quienes deben comunicar eso al país es el honorable director del Intran. Sí, exacto. Y las personas o las personas responsables de este programa. Una cosa es un plan de organización y otra de la bono. Estoy en contra de que le den un peso. Miren, vamos a ver los... ¿Soltaron a quién? A Macha. ¿Por qué? ¿Que me hacen? Y el oso se quedó suelto. Vamos, no, bajo fianza. Vamos, es el artista de Gustavo. ¿Tiene cuánta fama? ¿Cuántas fianzas tiene? Todas. Usted tiene que hablar de eso. Un juzgado de alzada, tradúzcame. La Corte de Apelación. Vamos a ver, algunos sectores fueron entrevistados por Panorama con relación a estas medidas. Vamos a ver qué dice la oposición. Charlie Mariotti Jr., quien es diputado. Pero no la conocen todavía. Esperemos también que el proyecto no quiera ser aprobado de la noche a la mañana y que se someta a vistas públicas como es natural, con un proyecto que puede tener la incidencia y la importancia de ese que está a punto de llegar aquí. ¿Estarían por ese proyecto que se incluye la indexación y la eliminación de la renta? Lo estaríamos analizando, obviamente hay que esperar que la bancada se pronuncie, pero lo principal, vuelvo y reitero, es devolverle capacidad de llegar a fin de mes a la gente. Esa debe ser la visión de un análisis del mapa tributario de la República Dominicana, no seguir cargándole a los que ya pagan, sino perseguir la evasión, perseguir la ilusión y tratar realmente de que los que no están contribuyendo contribuyan a la República Dominicana. Evidentemente este gobierno está en crisis, ¿pero por qué? Porque han cogido muchísimos préstamos y los han gastado en gasto corriente, los han gastado en nómina, los han gastado en alquileres, los han gastado nombrando compañeritos. ¿Por qué? Porque esa es la visión que tienen. Pero además este gobierno está en crisis no solamente por el tema internacional, sino también porque ahí escucharon a Charlie Mariotti Jr. y vamos a escuchar a Julio Brache por parte de los empresarios. Adelante. Nosotros no la conocemos las medidas todavía. No podemos decir que estamos respaldando las medidas. Todavía no podemos respaldar nada que no conozcamos. Tenemos que esperar a ver. Se nos ha informado, el gobierno hasta ahora nos ha informado la necesidad que tiene de cubrir ese déficit que hay. No conocemos hasta ahora. Andan circulando muchas versiones en las redes sociales de posibles medidas que se van a tomar. Ninguna de ellas es lo cierto hasta que no se anuncien
la Asociación de Industria no puede decir y adelantar ninguna noticia porque no la conocemos. No podemos hablar sobre un terreno que no conocemos todavía. Pero ustedes bien que vaya a tomar medidas a raíz de esta crisis. ¿No le copié la pregunta? ¿Favorece usted que vaya a tomar medidas el gobierno? Lo que nosotros favorecemos como Asociación de Industria es cualquier medida que continúe con el ritmo de crecimiento que lleva el país hasta ahora, que no se apaguen los motores de crecimiento y de creación de empleo, que el país que no respaldarían las medidas y ya para culminar, miren, dentro de las medidas que el gobierno a partir de... Claro que él no la conoce, él no sabe que a él que le van a dar, haciéndose el pendejo. Que él sabe que a él. ¿Cómo que le y el gobierno también debió meterse en la AFP, que es un asalto. Ahí tampoco él sabe. Ay, ahí hay unos que le han prestado unos cuartos al mismo grupo del que el que él representa. ¿Tú no tienes un té? No estoy bebiendo té. Un té de tilo le traje. A mí, yo necesito un té. ¿Qué es un bisoñé? Bueno, ¿cómo le explicamos? Se lo vamos a poner a las 4 para que usted lo entienda. Hay que traer a Padilla. Pero a él le va a poner el bisoñé. No, se lo vamos a enseñar a las 4 para que... ¿Por qué a las 4? ¿Quién Para que nuestro cerebro digital mande la foto y todo, porque ella es fabulosa. Pero lo acaba de ver. No. Mira, pero tú viste lo que mandó el cerebro digital. A propósito del plato preferido de Gustavo. No vamos a sufrir. Se contradijo ese señor, ¿oíste? Dijo que él no había visto las medidas, pero que el gobierno le... Claro que le dijeron, él lo sabe, lo que pasa es que no le conviene. Mire. Si hubiese sido a la clase media, él dice, bueno, es que el gobierno necesita el dinero haciéndose el pendejo. Ya para culminar, Aguántala, Julio. Dentro de las medidas está el impuesto selectivo a cigarrillos electrónicos y vapes. Estoy de acuerdo. El incremento de $10 por boleto aéreo. Un impuesto a... selectivo a cigarrillos electrónicos y vapes. Eso está bien, coño. Estoy de acuerdo. Debería meterle más, todos los impuestos a esa desgracia. Igual a los juegos de azar. A la banca de apuestas y Sí, casino también. Sí, está Banca también de la apuestas, creación de casinos. un nuevo tramo de ISR personal del 27%. El de los pasajes los volantes. $10. Yo lo leí. Incremento de $10 por boleto aéreo. La creación de un nuevo tramo del ISR personal de un 27% para salarios mayores de 400,000 pesos mensuales. Era lo del impuesto sobre la renta. Ahí está Ajá. incluida tú. Yo, que Cristo te escuche, mira, los recibo en el nombre de Jesús. Santísimo. La derogación de impuestos anacrónicos como de hipotecas, constitución de compañías e impuestos selectivos a seguros De manera de gradual. vida. El aumento tributario a casinos y juegos de azar. Ahí está la reducción del 25 a un 10% del impuesto sobre la renta por ganancia de capital a personas físicas. El impuesto sobre la renta empresarial subirá de un 27% a un 30% durante 3 años a empresas con ingresos superiores a los 1,000 millones anuales. Impuestos a cheques y transferencias electrónicas de 0.15% a 0.20%. Una sugerencia, Magín. A ver. Ahora que tú mencionaste las bancas y los juegos de azar, yo creo que debería, en este momento que se necesita dinero, deberían de aprovechar entonces y legalizar todas esas bancas que hay ilegales que están funcionando de por sí, y ahí el gobierno también va a tener un dinero extra. Porque, señores, ¿cuántas bancas no son las que hay ilegales? Pero están funcionando. Entonces vamos a legalizarlas y ese dinero entra y Es ya. verdad, eso El ayudaría problema bastante. es que esas bancas no están ilegales porque el gobierno se haga la vista gorda, porque eso es un dinero que eso no le conviene al gobierno, todo Pero- lo contrario. El problema es que siempre buscan la manera, a través de lamentablemente mafias y con componenda desde las propias instituciones, de quienes tienen que supervisar, darle seguimiento a todo eso, de establecerse de manera ilegal. Y tú sabes... Pero mira, están ahí. Sí, claro. Y están funcionando. Lo que deben Entonces es- vamos a legalizarla. Lo que deben es Y crear... que entre ese dinero, porque como te digo, Crear de un- por sí están funcionando todas. Lo que deben es crear un mecanismo de mayor supervisión, de mayor presión para detectar esas bancas ilegales, para que entonces se regulen, Es que paguen mira, o en su defecto dejen de operar, sean mira, sancionadas. Tengo un poco de experiencia con el tema. ¿Tú tienes una banca? Del tema de bancas. He tenido clientes que a los cuales he tenido que Habla claro. darle permiso. Dije que y si tú demás. tienes una Pero es banca. un Donde negocio tú, muy donde tú lucrativo, trabajas hay mucho de eso. He Sigue. tenido clientes Te acabo de decir. pequeños y medianos que tienen 1, 5 y compran una más y compran 2. Y he podido tener la experiencia de manejar el tema. Y el tema de las ilegales, eso es un tema que creo que adolece de una estructura normativa más De fuerte. un marco legal. Porque desde el mismo Ministerio de Hacienda se emiten lo que son unos permisos Provisionales. provisionales. Y la mayoría ¿Y cuánto de cuesta? bancas, ¿Cuánto la cuesta? mayoría de bancas
que no están ya reguladas finalmente, lo que tienen es ese permiso provisional del Ministerio de Hacienda. Entonces, si tú tienes un permiso provisional de la entidad, no está ilegal. Entonces, lo que tiene es que pero provisional por un tiempo. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Eso se vence? En lo que te dan el permiso. Bueno, pero entonces, después que tú abriste, olvídate del y la mayoría de ilegales son de gente que tienen legales. Pero entonces esos permisos provisionales deberían crear tal vez algún tema de impuesto mayor hasta tanto se regulen y vuelvan a normalidad. Que empiecen, ¿tú sabes dónde que ellos tienen que empezar a normar? Que empiecen a normar. En el Congreso, que ahí que están los principales bandidos que tienen banca ilegales y se hacen los pendejos. Mira, la mayoría de esos son consorciados. Yo no creo, ¿no? Yo no creo, ¿no? Yo conozco el tema. Un palé yo te lo digo porque conozco el tema. Son consorciados. Son temas que tienen que ver. No, es que te lo digo porque tengo conocimiento. Son consorciados. O sea, tienen que ver con los consorcios. O sea, son franquicias. Tú no vas a ir. O sea, él venden las franquicias. Ahí están los. Son miembros de Lotería Real, de aquella y de aquella. ¿Tú te imaginas? Banca Papá. Vamos a ver esto, por favor. Banca Gusti. La última, por favor, la última. Mírenla ahí, aprobado el CASABE, el Senado aprobó. ¿Y el embajador? ¿Tú no me vas a colocar? Proyecto que crea el Instituto del CASABE. Él nunca nos ha fallado. Mira, el camionero. Mira, ese tema, yo lo estaba viendo ahorita. Eso es de la iniciativa del senador de Santiago Rodríguez. ¿Quién? De Antonio. Oye, ya sabía yo. Mira qué pasa, no, miren qué pasa con ese tema. Ya sabía yo. No, miren qué pasa con ese tema. Quizás para nosotros que no somos de Santiago Rodríguez, no conocemos lo que es la producción del CASABE en esa provincia. Entonces, cada legislador somete su proyecto en base al tema de su provincia. Yo lo que creo que eso debe de dejar de crearse como un instituto, como una institución aparte, y que esté como si fuera una dirección en el Ministerio de Agricultura, pudiera ser, para no seguir creando instituciones. Pero el tema es necesario, porque el tema ¿cuál es la función de esos institutos? Bueno, fomentar la industria de eso. Entonces, ahora debemos de dejar de seguir creando instituciones. Pero por un lado el gobierno está reduciendo, por otro lado está fusionando instituciones. Entonces, como y el Congreso... Yo creo que debe de haber una política diferente como país. Gustavo. Mira, que tenemos que ir a la pausa. La democracia es tan buena. Aquí está el Instituto de la Uva, en Neiva. Del coco. Está el del coco que funciona en la provincia de María Trinidad Sánchez. Está el Instituto de lo que sea. El del tabaco. ¿Y si hacen uno para la 42, de qué sería? De eso mismo. El CASABE no es en sí un producto. Con el de allá de Ocoa. No es un producto. Viene de la yuca. Es de la yuca. Sí. Entonces deberíamos hacer el Instituto de la yuca, porque el CASABE se hace de yuca. Gracias, Simón, por la uva. Por ejemplo, en Neiva, en esa zona del país, en la provincia de Bauruco, y creo que hasta una parte de la provincia de Barahona, se ha incentivado el cultivo de uva, la adaptación de variedades de uvas al medio ambiente de la región, de la zona, de la subzona. Se han estudiado, se ha formado técnicos. Está llegando hasta San Juan eso ahora en San Juan, con la Universidad de UFEC. En San Juan hay un proyecto. Entonces, eso es incentivar un área de producción. Esa es la función. Tú te vas a Santiago Rodríguez y vas a encontrar en cualquier lado, la provincia muy pequeña, variedades, manifestaciones de CASABE con maní, de yuca con maní, porque es yuca al fin y al cabo, y con otros aditamentos, y es una especie de expresión folclórica de Santiago Rodríguez. Si el Senado aprueba eso y la Cámara de Diputados lo aprueba y se convierte en ley, pues habrá que acatarla y el gobierno crear otra burocracia sin sentido. Bueno, tenemos que irnos a la publicidad. Al regreso más, esto es el Panorama de la Tarde. Panorama FM 96.9. Panorama FM 96.9.